Ok, estamos hoy empezando una nueva serie, Armonía para mi familia. Y vamos a concentrarnos en Dios, ¿les parece? Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a dejar todas las otras distracciones que tengamos completamente concentrados en Dios. Que nadie se mueva ahí donde está, concéntrese en Dios. Oramos. Padre Celestial, gracias por permitirnos llegar hasta ti en oración. Gracias, Padre, porque tú nos das tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos meditar en ella y entender algunas cosas importantes que tienes para nosotros. Algo más que simples detalles. Tienes todo un camino para que nosotros andemos por él, para que tengamos armonía para nuestra familia. Bendícenos en este día, en Cristo Jesús. Amén. Pues bienvenido usted, amigo que nos visita, hermano en Cristo, que está en la transmisión de Zoom, o quienes nos vean en la transmisión de Facebook de hoy o en días posteriores. Bienvenidos. Hoy estaremos meditando en el tema 1, fundamento de la armonía familiar. ¿Por qué este tema? Porque estamos viviendo tiempos loquísimos. Locos, 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 loquísimos, por supuesto. Tiempos de cambio, tiempos de enfermedad, incluso tiempos de muerte. Hace 1 año y medio la gente decía, no pasa nada, no pasa nada. Pero, ¿qué tal ahora? ¿Qué tal ahora? Está complicado cada vez más complicado en cuestión de enfermedades y muerte, pero también en cuestión de enfermedad dentro del núcleo familiar, hablando de relaciones rotas, hablando incluso matrimonios que están muriendo, familias que se están esparciendo por todos lados. Y es terrible, muy, muy terrible. Familias que se están desmoronando. Y pues en términos generales, la gente solo hace algo hasta que ya tienen las aguas movedizas hasta el cuello, ya cuando es imposible salir. Y bueno, yo sé que nuestro Dios puede resucitar muertos y así como resucita muertos, también resucita matrimonios. Él no tiene problema para eso. Pero, ¿por qué esperar? ¿Por qué esperar hasta cuando ya estamos a punto de ahogarnos, de asfixiarnos en nuestra familia? Es importante que nosotros entendamos principios básicos, esenciales para la armonía en nuestra familia. Y si nos movemos ya no en lo correctivo, sino en lo formativo, en lo preventivo, pues siempre será algo mejor. Nuestro pasado no lo podemos cambiar, ¿están de acuerdo? No lo podemos cambiar. Podemos hacer ajustes en nuestro presente para que nuestro futuro sea realmente diferente. Dios desea que tengamos armonía familiar. Sin embargo, en nuestro tiempo existen multitud de corrientes, tanto ideológicas como religiosas, quienes ante la inminente necesidad de las personas o de las familias ofrecen cierta esperanza y cierta vida, dicen algunos, o prosperidad basada en sus propias estrategias. Ofrecen satisfacción placentera, sí, la ofrecen una pseudopaz que es completamente efímera, que se volatiza, así como el alcohol en gel que nos ponemos en las manos, ¿sí? Ofrecen un montón de cosas, pero respecto a eso, dice la misma Biblia. Mike, ¿tienes ahí nuestra proyección? ¿Tienes nuestro PowerPoint? Bueno, y si no, mientras ponga atención. Si tienes su Biblia, busque 2 de Pedro 2, 18 al 19. 2 de Pedro 2, 18 al 19. Dice esta porción de 2 de Pedro. Pues hablando palabras infladas y vanas, dice acerca de falsos maestros, falsos profetas y toda esta gente falsa. Dice, hablando palabras infladas, así muy bonitas, rimbombantes y que se escuchan muy bien, y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y de disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen, fíjense, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. La cuestión aquí es que
buscamos esas soluciones fáciles y efímeras. Tristemente son efímeras, aunque al principio brindan cierta tranquilidad, aparentemente cierto equilibrio, al final terminas en un estado peor que ese primero. Lo dicen las escrituras mismas, ¿sí? Y esto es algo muy, muy delicado. Y miren, las ideas religiosas que no están verdaderamente fundadas en la palabra de Dios, es decir, que solo están basadas en palabrería, palabrería religiosa, merolicos, terminan vacunando a la gente de Dios o contra Dios. Eso es lo más lamentable. Y si ciertas estrategias están vacunando a la gente contra Dios, entonces ellos están contra Dios mismo. Y eso es muy peligroso, ¿eh? Así es que si alguien ya no quiere nada con Dios, como si Dios fuese culpable, pues evidentemente detrás de todo esto está Satanás mismo, confundiendo, engañando. ¿Qué es lo que sí necesitamos para tener la armonía en todas las áreas de nuestra vida y en nuestra familia? Pues necesitamos ajustarnos a la voluntad de Dios, ¿sí? Y ajustarnos tiene que ver con morir cada día nuestro yo, tiene que ver, pues, empezando con un nuevo nacimiento y luego esa transformación que Él tiene para nosotros. Cosas hermosas que solo son posibles en Cristo. ¿Qué les parece si vemos hoy tres pasos fundamentales para que la armonía familiar sea posible en nuestra familia, ¿sí? En nuestra propia familia? Tres pasos fundamentales. Ok, vamos a esos pasos fundamentales. Lo primero, ¿sí? Para usted que nos está viendo, que es parte de la iglesia y que ya lo sabe, que bueno, es un recordatorio. Pero si usted está confrontándose por primera vez con la palabra de Dios o confrontándose de una manera en particular con la palabra de Dios en este día, bueno, primero, el primer paso es que tiene usted que entender la necesidad de un cambio. Número uno, entiende la necesidad de un cambio de tu esencia espiritual. Y ahí nos quedamos. Fíjese, antes de ir a la palabra, quiero comentarle esto. En términos generales, existen dos tipos de cambio. Y aquí voy a utilizar a una de mis ayudantes que me va a pasar por aquí una pequeña charla porque vamos a hacer un ejercicio. ¿Sí? Aquí unas chicas que están ayudándonos con la alabanza nos ayudarán. ¿Me ayudas aquí a admitir? Por favor, gracias, ¿eh? Qué amable. Admitir ahí a una familia. ¿Sí? Y si se puede poner como anfitrión a mi esposa, sería fantástico. ¿Sí? Muy bien. Primero, primer cambio. ¿Sí? El cambio de forma. El cambio de forma es un cambio que podemos ver, por ejemplo, en una hoja de papel. Una hoja de papel. Vamos a cambiarla. Bueno, podemos hacer un origami y miren, aquí hay un cambio de forma. Y aquí tenemos una ranita para los niños. Como ya canté. ¿Necesitas el chocolate, mi hija? Madre mía. ¿Sí? ¿Lo pueden ver? Ok. Este es una forma. ¿Hubo un cambio? Por supuesto que hubo un cambio. Y ese cambio puede ocurrir otra vez. Miren, y ahora de una ranita pasamos a un barquito de papel. Ah, ¿verdad? Ustedes se acuerdan de eso. Muchos de ustedes saben hacer barquitos de papel. Bueno, esos cambios son los que mucha gente quiere hacer en su vida. Pero solo con un cambio de forma no es suficiente. Se necesita un cambio de esencia. Y el cambio de esencia acontece como cuando nosotros quemamos el papel. El papel, si nosotros le agregamos fuego, se está prendiendo, se está prendiendo. Se está prendiendo. Ok. Ahí está. Está aconteciendo un cambio y ese cambio significa que el papel ya no volverá a ser papel. Ahora el papel será otra cosa. Ahora el papel se convertirá en ¿qué? En cenizas, en carbón, en algo completamente diferente a lo que era. Ay, me estoy quemando. Ay, me quemé. Bueno, aquí me van a ayudar a recoger. Así que ya pueden apagarlo. ¿Entendió el punto, verdad? Gracias, qué amables. Muy bien. Ahora,
hay un cambio de esencia, hay un cambio en la química del papel. Bueno, ¿qué significa tener un cambio de esencia espiritual? ¿Sí? Así como el papel tuvo un cambio en su esencia incluso molecular, también ocurre un cambio con nosotros de esencia espiritual. ¿Cómo es eso? Miren, los fariseos en los tiempos de Jesús eran muy sinceros, creían en Dios, incluso en el Dios verdadero, que es nuestro Padre Celestial. Sin embargo, no conocían a Dios. Es más, a esos religiosos les dijo, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Hace poquito hablé de eso aquí en la iglesia. Ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, les dijo a esos religiosos. Pero en particular, hubo uno que se acercó a Jesús de noche. Y dice la Biblia, en Juan capítulo 3, este hombre se llamaba Nicodemo. ¿Sí? Se los voy a platicar y luego vamos a ir a dos versículos que están ahí en pantalla. ¿Sí? Este hombre se llamaba Nicodemo, era uno de los principales dentro de ahí de los judíos. Vino de noche, se acercó a Jesús y le dijo, maestro, Rabí, sabemos que has venido de Dios porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no viniera de parte de Dios. Y entonces él le pregunta, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo, eso es lo más importante, ya lo estaba brincando, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y fíjense, Nicodemo le pregunta, ¿y cómo puedo nacer de nuevo? Pues ya, siendo viejo, pues o sea, ¿qué tengo que hacer? O sea, ¿tengo que meterme otra vez en el vientre de mi mamá? No, Nicodemo, no se trata de eso. Bueno, paráfrasis mía, por supuesto. ¿Qué le dijo? Fíjese, versículo 5 dice ahí en la escritura. Respondiendo Jesús, de cierto os digo, o te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Es decir, no se refería a un nuevo nacimiento así exteriormente en la carne y ser unos bebitos. No, pero sí de manera espiritual. Dios desea que tengamos un nuevo nacimiento espiritual. Y eso es lo primero y más importante para que podamos tener armonía en nuestra familia. Mientras los diferentes elementos no experimenten un cambio en su esencia mediante la regeneración por el Espíritu, en ese nuevo nacimiento, las cosas no solamente no mejorarán, sino van a ir de mal en peor. La arena movediza cada vez nos cubrirá más. Y lamentablemente, otra vez lo digo, si usted no tiene un nuevo nacimiento en Cristo, entonces está en peligro no solamente de que su familia muera, sino de que usted en lo particular y cada uno de los miembros de su familia vivan en la eternidad sin Cristo, alejados de Él. Y usted sabe a qué me refiero. Si no estás con Él en el cielo, estás en el otro lugar creado para Satanás y sus ángeles caídos. Así es que esto es algo muy delicado y muy importante. Creo que lo más importante de nuestra vida es el nuevo nacimiento. Miren, cuando nosotros venimos a nacer de nuevo, acontece algo bien hermoso. Dice la Escritura en Romanos capítulo 8, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, es decir, cuando tenemos ese nuevo nacimiento, Él nos guía. ¿Y sabe cómo nos llama? Nos llama hijos de Dios. Es decir, si usted ha nacido de nuevo, ahora es una hija de Dios. Y no me vaya a decir que todos somos hijos de Dios, porque Jesucristo le dijo a esos religiosos, a los que creían incluso en Dios, le dijo, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. ¿Sí? Cuidado, la religiosidad no significa que eso nos haga ser hijos de Dios. Somos hijos de Dios aquellos que hemos nacido de nuevo. Y Juan 1:12 dice, a los que le conocieron, a los que creyeron en Él, les dio la potestad, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y aquí dice en el versículo 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor en mi vida, en mi familia, sino que habéis recibido el espíritu de adopción,
el cual clamamos Abba Padre, es decir, nos ha adoptado como sus hijos. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Eso es hermoso y es importante, es un privilegio de ser llamados hijos de Dios. Y cuando nosotros somos hijos de Dios, Él nos da su Espíritu Santo y es lo primero con lo que nos equipa, con su persona misma, la persona de su Espíritu Santo, para enfrentar todas las situaciones en nuestra vida y en nuestra familia. ¿Entendemos por qué es importante el cambio de esencia en nuestra vida espiritual? ¿Sí? Por eso, porque es Dios mismo, ya no solamente con nosotros, sino en nosotros. Muy bien, segundo lugar. En segundo lugar, el segundo paso es que tenemos que experimentar, después de ese nuevo nacimiento, bueno, entenderlo y pensar que es importante experimentar el cambio mediante una metamorfosis integral. ¿Qué significa esto de una metamorfosis integral? Hay un pasaje que es de mis favoritos, lo he compartido vez tras vez y lo comparto cada vez que puedo. Es un pasaje que estoy seguro que es significativo también para muchos de ustedes. Dice la Escritura: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento, que es vuestro... para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así es. Dios no desea vidas llenas de ritos religiosos. No, eso no le interesa a Él. ¿Sí? Si usted piensa que con cumplirle a Dios con alguno que otro rito, asistiendo una que otra vez a la iglesia, que con eso es suficiente, está equivocado. Lamento decirle que no se trata de eso. ¿Sí? ¿Qué es lo que Dios quiere? Quiere que nuestras vidas sean un sacrificio vivo, completo para Él. ¿Sí? A Él le encanta que tengamos buenos hábitos para nuestro crecimiento espiritual, pero no como ritos religiosos. Cuando Dios nos invita a pasar un tiempo especial en las mañanas o como iglesia, no es para que le cumplamos a Él, es porque a Él le agrada y sabe que es bueno para nosotros. Le agrada que sus hijos busquen cosas buenas, así como usted como padre, digo los que son padres, les encanta que sus hijos se alimenten bien, que tengan buenos cuidados de higiene y cosas que les ayudan a su crecimiento, de su formación intelectual, a su madurez. Por supuesto que igual a Dios le encanta que hagamos ese tipo de cosas, pero es distinto a la religiosidad, ¿sí? ¿Qué es la religiosidad? Religiosidad es todo aquello que hacemos para hacer creer a Dios que somos dignos de las cosas buenas que Él tiene para nosotros. Como si le quisiéramos hacer la manita de puerco a Dios. Es decir, que quisiéramos agarrar a Dios y... ¡ay! No, a Dios no le podemos hacer manita de puerco. Y menos con nuestra religiosidad. No. A veces somos como esos niños que se comen el pastel. ¿Sí? Que llegan y se comen el pastel, se embarran toda la cara, las manos y todo el cuerpo. Y tú le preguntas, ¿qué pasó con el pastel? ¿Te lo comiste? No, mira, que como se la limpiaron de las manos. Mira, no tengo nada, no tengo nada. Estamos sucios, pero decimos, no tengo nada. Así nos vemos nosotros delante de Dios cuando negamos nuestra maldad, nuestro pecado, nuestros errores. Y sabe, Dios quiere algo más que religiosidad. No me interesa la religiosidad, ¿sí? El sacrificio que Dios quiere de nosotros son vidas sinceras que vengan a Él, ¿sí? Pero que vengamos a Él mediante el camino correcto, no cualquier camino, porque hay muchos caminos llenos de gente sincera, ¿sí? Pero no todos los caminos llegan a Dios. Hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero al final son caminos de muerte. Así es que cuidado, cuidado. Dios sabe que nosotros nos vamos a seguir equivocando, por supuesto, especialmente si seguimos haciendo las cosas a nuestra manera, pero cuando nosotros hacemos las cosas a la manera de Dios, ¿sí? Es cuando viene poco a poco la armonía a nuestra familia. Dice la Escritura, no os conforméis a este siglo.
no te conformes, no tomes el molde, la forma de este siglo. ¿Y qué es este siglo? Un siglo, una época en la que vivimos que es terriblemente pragmática. Oh, sí, hoy como hoy me funciona esto, entonces esto es lo verdadero, ¿sí? Esto es lo bueno para mí. Y si ya mañana no funciona, pues mañana lo cambio. Pero los principios de Dios son eternos, son universales, permanecen para siempre. Así es, así es. El día de hoy, muchas familias están diciendo, una familia se puede conformar en matrimonio por 2 hombres o 2 mujeres, no hay problema. Eso es lo que dicen. Eso es lo que dicen muchos, ¿sí? Y por eso las familias se están ahogando. Incluso en nuestras familias se están pasando tantas cosas porque no estamos cuidando a Dios, no estamos conformando a este siglo. Y solo mencionar unos ejemplos, pero hay muchas cosas que en su familia, en nuestras familias, permitimos que se filtren dentro de ellas. ¿Sí? Cuidado, cuidado, porque luego vienen las consecuencias. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Metanoia, que hay una metamorfosis. Eso es lo que dice la escritura aquí, que hay una metamorfosis en tu vida, una metamorfosis así como en las mariposas. Una mariposa, antes una oruguita que llega hasta una ramita y de repente se queda ahí pegada. Se forma un capullo y después de un tiempo sale de ese capullo una linda, linda mariposa, algo muy diferente a lo que antes era. Un animalito que antes se arrastraba, ahora transformado puede volar y llegar a muchos lugares rápido. Bueno, eso es lo que quiere hacer Dios con nosotros, que hay una metamorfosis en nuestra vida. ¿Por medio de qué? De la renovación de nuestro entendimiento. Es decir, quiere nuestra manera de pensar, habrá una forma diferente, una nueva, a su manera, conforme a su voluntad, no a la de este mundo. Y esto es algo importante, dice la Escritura, otra vez, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, de tu manera de pensar, de tu mente. ¿Para qué? Para que comprobéis, es decir, para que lo sepa rico, delicioso, la voluntad de Dios, que es buena, es agradable, es perfecta. Así es la voluntad de Dios. Y a Él le encanta eso para nosotros. Ahí es cuando la armonía de Dios empieza a acomodarse en nuestra vida, en nuestra familia. Sí, sí, esa armonía que necesitamos todos. Pero mientras estamos haciendo las cosas a nuestra manera, hay un desajuste en el diseño que Dios tenía para nosotros. ¿Sí? Entonces, ese diseño que Dios puso desde Adán y Eva, hermoso, perfecto para nosotros, pero que el pecado lo echó a perder cuando nosotros, como humanos, cuando Adán y Eva cometieron pecado, pero cuando también usted y yo tomamos la decisión de pecar, porque a veces le decimos, ay, es Adán y Eva, qué bárbaros, por su culpa estamos así. No, ¿cuál por su culpa? También por la nuestra, porque tomamos decisiones, ¿sí? En las cuales nos creemos Dios, ¿sí? Nos creemos que tenemos el control de todas las cosas, nos creemos que somos independientes, nos creemos que las podemos solos y no es así, no es así. Así como Adán y Eva fueron tentados, nosotros constantemente somos tentados a eso. Y por eso ocurre lo que ocurre en nuestra vida y en nuestra familia. Y lo peor de todo es que no solamente es en nuestra familia, sino en los hijos, de los hijos, de nuestros hijos. Dice la escritura que hasta la, la, la tercera y la cuarta generación, dice la escritura en Éxodo, si no me equivoco. Tercera, hermano Neto, y cuarta generación. Así es, así dice. Lo bueno es que tengo aquí a mi hermano Neto que me ayuda y a los hermanos. Bueno, pero por el contrario, dice la escritura, cuando estamos en su voluntad, dice hasta 1000 generaciones después. Qué hermoso, ¿verdad? Hasta millares de generaciones. Bueno, ok, dice Romanos, y esto también es hermoso, Romanos capítulo 8, dice, porque los que son de la carne, nuestra carne siempre está en lucha con nuestro espíritu, pero los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas de ¿quién? Del espíritu, es decir, en la voluntad de Dios. Y si te ocupas de tu carne, si le das prioridad a tu carne, cuál es el fin? ¿Sí? ¿Cuál es el resultado, la consecuencia? Dice la escritura, muerte.
Pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. ¿Sí? Paz. Esa es la armonía que Dios quiere para nuestra familia. Para nosotros y nuestra familia. ¡Wow! ¡Qué hermoso!, ¿no? Tercero. Tercer paso. Todo eso hermoso que Dios dice en la Escritura no va a acontecer si tú no das este paso. Entrégate sin reservas a Dios para poder percibir el cambio verdadero. Porque una cosa es decir, sí, yo sí entro con Dios, yo sí le entro, sí, Señor, Señor, y levanto mis manitas así muy bonito, oh, sí, Señor, Señor. Y decirlo nada más. Y otras cosas verdaderamente permitirle a Él ser Señor. Mira, Mike, ¿me ayudas con 2 pasajes más adelante? ¿Sí? Dice la Escritura en Mateo 7. ¿Sí? Uno más. Dice la Escritura, vea usted ahí en su pantalla. Mateo 7 dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y esto empieza por entregar nuestra vida a Él, ¿eh? Mientras no entreguemos nuestra vida a Él, nada va a pasar. Podemos decir, sí, yo quiero seguirte, pero mientras realmente de corazón le entreguemos nuestra vida, no va a haber ningún cambio. ¿Sí? Puedo decir, sí, no alcanzan a ver el sillón que está atrás de mí. Ese sillón sí me puede detener mi peso si yo me siento en él. Me alcanzan a ver. Estoy sentado en el sillón y puede detener mi peso, puede detener el suyo, de cualquiera de los que estamos aquí. Pero mientras no nos sentemos en el sillón, ese sillón no va a hacer nada. Y lo mismo ocurre con Dios. Creemos que Dios puede hacer muchas cosas en nuestra vida, pero mientras no le entreguemos nuestra vida a Él, no va a pasar nada. No va a pasar nada, escúchelo bien. ¿Sí? Dice la Escritura, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Fíjense, ¿sí? Y dirán, en tu nombre echábamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Otra vez la religiosidad. Y entonces les declararé, dice nuestro Señor Jesús, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Entiende la diferencia? Entregarnos con reservas, sin reservas a Dios, significa es dar nuestro corazón entero a Él. Y cuando nosotros lo hacemos, acontece algo bien hermoso. Miren, dice Juan, capítulo 10, el versículo 10. ¿Sí? Es una porción también muy conocida por muchos. Dice así, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y cuando se refiere al ladrón, ¿a quién se refiere? No es otra cosa o no es otra persona que Satanás mismo. ¿Sí? Y las potestades y sus ejércitos, sus huestes espirituales son ladrones. ¿De qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que quieren robarse? Quieren robarse la alegría de nuestro vivir. Quieren robarse la armonía de nuestra familia. Quieren destruir matrimonios. Les encanta. Le encanta a Satanás robarnos el gozo. Le encanta robar toda esa bendición que Dios quiere para nosotros. ¿Sí? Pero nuestro Señor ha venido para darnos una vida, pero no cualquier tipo de vida, sino una vida abundante. Miren, en estos días pasados se recordó la explosión de Chernobyl, o Chernobyl, ¿cómo se dice? Chernobyl, bueno, usted sabe cómo se dice. La cuestión es que eso fue, si mal no recuerdo, en 1985, yo estaba creo que en primera secundaria, por ahí. Y aconteció, en sexto estaba, creo. Bueno, la cuestión es que yo lo vi en las noticias. Fue un desastre nuclear terrible, creo que el más devastador que ha habido en la historia humana. Y entonces, recuerdo que, pues, en aquellos tiempos yo no entendía la magnitud de lo que había pasado, Fue terrible, fue devastador.
Curiosamente, ese desastre nuclear aconteció cuando estaban tratando de hacer una prueba de seguridad. Y los que estaban operando la planta nuclear en esos días, si usted ha leído ha leído algunos documentos, algunos libros, ha visto un documental o una película, no sé, todos concuerdan en que precisamente las personas que manejaban algo tan importante, para empezar, número uno, no estaban capacitadas. Número dos, fíjese, estaban siendo guiados por personas que tampoco entendían la magnitud de lo que hacían. Y número tres, la construcción de esa planta nuclear, desde inicio se planteó muchas cosas mal. Desde sus cimientos había muchas cosas mal. ¿Y cuál fue el resultado? Un desastre nuclear. Una fisión nuclear, en la cual mucha energía se liberó, el equivalente a miles y miles y miles de bombas como la de Hiroshima y Nagasaki. Toda esa energía, aunque no se veía el hongo así de la explosión, pero toda esa energía estaba siendo liberada y contaminó toda la parte norte de Europa. Las convirtió en zonas inhabitables. Y sabe una cosa, cuando nosotros hacemos las cosas a nuestra manera, sin Dios, no estamos haciendo otra cosa más que un Chernobyl en nuestra familia. Estamos permitiendo que Satanás, el ladrón, destruya. Pero por el contrario, si nosotros dejamos a Dios, ponemos nuestra casa sobre la roca, que es Cristo. Por eso es importante entregarnos a Él y dejarle a Él el control de nuestra vida. Y esta cosa no es solo de un día, ¿eh? Empieza un día cuando hay un nuevo nacimiento, pero cada día nos vamos entregando a Él. Ya aconteció el nuevo nacimiento en Cristo. Si ya aconteció en su vida, qué bueno, gloria a Dios. Pero esto es algo de cada día. El que no toma su cruz cada día, ¿me sigue? No puede ser mi discípulo. Si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz cada día. Nos invita el Señor. Es decir, tiene que morir cada día y permitir que Él sea el Señor. Así es como se da la armonía familiar. No religiosidad, ¿eh? No le he hablado en lo absoluto de que se convierta usted en un religioso. Y que para obtener la armonía en su familia, usted tenga que hacer muchas cosas en la iglesia, o tenga que dar dinero, o tenga que hacer esto. No, olvídese esas cosas, no. ¿Sí? El resultado de servir es precisamente porque Dios nos pone en nuestro corazón el hacerlo. ¿Sí? Él sabe que eso es de bendición también para nosotros y otros que nos rodean. Y nos bendice tanto que incluso nos permite compartir de esas bendiciones. ¿Entiende la diferencia de vivir en Dios a la religiosidad? ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué es lo que va a hacer usted? ¿Desea armonía para su familia? 3 pasos fundamentales. Número 1, tenemos que entender la necesidad de un cambio en nuestra esencia espiritual. Necesitamos experimentar el cambio mediante la metamorfosis integral de todas las áreas. Pero no va a pasar eso sino hasta que usted se entregue sin reservas a Dios para poder percibir el verdadero cambio. ¿Está listo para hacerlo? Quiero que cierre sus ojos. Nuestro hermano Gustavo va a hacer un llamado especial a su vida de parte de Dios, completamente de parte de Dios. Él está listo para compartir estas palabras para usted. Cierre sus ojos ahí. Cierre sus ojos, por favor, y escuche lo que va a decir nuestro hermano Gustavo. Adelante. Y ese cambio espiritual es el nuevo nacimiento que le dijo a Nicodemo. Y dice Efesios capítulo 2,
Versículo 13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades. Si usted quiere pedirle a Dios que le ayude para que su vida sea transformada y para que eso permita que Dios haga algo nuevo en su vida, en su trabajo, en su hogar, en su familia, puede hacer una oración similar a esta. Lo importante no son tanto las palabras, sino que del corazón usted primero reconozca que está mal. En segundo lugar, que acepte el sacrificio de Cristo en la cruz en su lugar, pagando por su culpa, por tu culpa, para ser más claros. Y en tercer lugar, decirle a Cristo que usted le entrega su vida para que Él la controle y para que estos principios que nos hablaba el pastor se cumplan. Y puede decirle algo así como lo siguiente: Dios, gracias por esta palabra. Gracias porque me muestras que yo te he fallado. Pero en este día entiendo y comprendo que Cristo pagó en la cruz y con su sangre derramada me limpias de todos mis pecados, de todos mis errores. Y hoy acepto a Cristo en mi vida como mi Rey, como mi Señor, como mi único y suficiente Salvador personal. Permíteme vivir de acuerdo a tu voluntad, perdonando a todos los que me han ofendido. Y permíteme de aquí en adelante no hacer mi voluntad sino la tuya. Sé que fallaré, pero sé que tú estarás conmigo. Y en ese camino sé que tengo el perdón y la vida eterna. Gracias, Señor, porque estás entrando a mi vida y a mi corazón. Te lo agradezco y sé que por eso una nueva criatura soy. Alabado seas en el nombre de Jesús. Amén. Bien, si usted hizo esta oración, bueno, dice la Escritura que usted ahora es una nueva creación y que usted tiene una vida eterna y un perdón de pecados. Si tiene dudas, pues puede platicar con el pastor o con alguien que le haya invitado. Si no hizo esta oración y tiene dudas, pues también puede platicar con el pastor o con una persona que le haya invitado a entender esto. Pero una cosa podemos decirle que puede rechazar a Cristo o puede aceptar a Cristo, pero no es posible ser indiferente a lo que Él hizo. Y hay que tomar una decisión. Entonces, agradecemos a todas las personas que nos acompañaron en Facebook. Gracias por haber permitido que hubiéramos compartido estos cantos y este mensaje. Que Dios les bendiga y nuevamente les invitamos para que el próximo domingo, si tiene oportunidad, a partir de las 11 de la mañana, pueda estarnos acompañando. Que Dios les guarde y les bendiga.